Bienvenidos a la lección número 2 de Mundo del Nuevo Testamento, donde apreciamos el valioso contenido histórico-geográfico del Nuevo Testamento, una riqueza cultural increíble. Si tienen, si tienen su micrófono encendido, les voy a pedir por favor que lo inhabiliten temporalmente hasta que ustedes puedan realizar sus aportes, sus comentarios, sus consultas. Creo que dentro de este contexto, este contenido, vamos a tener una maravillosa experiencia relacionada con el estudio neotestamentario. Esta vez desde una perspectiva más geográfica, más amplia en la parte histórica del texto, más que del texto, de la vida y obra de todo lo que todo lo que gira alrededor del Nuevo Testamento. Vamos a empezar con este primer aspecto que le vamos a denominar marco histórico. Marco histórico como un elemento de desarrollo de la historia del Nuevo Testamento. Para comprender mejor el Nuevo Testamento es necesario hacer una presentación de lo que se vive, del medio ambiente, de lo que hay alrededor de lo que está aconteciendo en esta región, en los lugares bíblicos, en los lugares de donde se habla, donde se narran los acontecimientos. Entonces, estos elementos que son el ambiente social, económico, religioso, político, eh, es donde va a surgir también la predicación de la buena nueva o las buenas nuevas de salvación que Jesús predicó allá desde Nazaret para el resto de el mundo del Nuevo Testamento. El marco histórico también nos debe invitar a nosotros a pensar en los elementos que están alrededor de el lugar de los hechos. ¿Quiénes eran los reyes de la época? ¿Quiénes eran los líderes sociales? ¿Quiénes eran las figuras relevantes para entonces? Por esa razón, el marco histórico nos permite a nosotros diseminar algunos aspectos, algunos elementos que son propios de la naturaleza del Nuevo Testamento. Ahora vamos a señalar un elemento fundamental, los grupos religiosos. Los grupos socio-religiosos. Dentro de estos grupos, de estos gremios muy antiquísimos, hablamos de una religión bastante antigua que ha mutado, que ha cambiado a lo largo de los siglos. Estamos hablando de los hebreos que luego se van a identificar con el nombre de su padre, que es Israel, y que luego se van a separar en dos corrientes, la del norte y la del sur, y la del sur va a ser denominada los judíos. Los judíos. Los hebreos eran todos los descendientes luego de Abraham, la descendencia de Abraham. Los israelitas son los descendientes de Jacob directamente. Y los judíos son los descendientes de Judá y de otros grupos, de otras tribus minoritarias que van a estar dentro de la región del sur, en Jerusalén. Ahora, dentro de los grupos socio-religiosos, debemos señalar lo siguiente. Existe un conjunto de grupos religiosos agremiados que van a circundar la región de Israel, lo que se denomina el Israel contemporáneo del siglo primero, va a ser prácticamente regiones que van a estar dispersas, que van a estar eh, con su enfoque y todo lo que viene de Galilea para entonces, todo lo que viene de Samaria
va a ser considerado algo como económicamente débil en cuanto a los estudios, limitaciones, los que vienen del norte, y los que vienen del sur, o sea, de Jerusalén, van a ser las escuelas de pensamiento más relevantes. La fortaleza de los fariseos va a estar en la zona del sur. Los fariseos van a establecer diferentes núcleos, centros de religión. Entonces, vamos a darle mucho tiempo al tema de lo socio-religioso, porque está mezclado, porque no está netamente dividido el uno del otro. O sea que el primero, la sociedad como tal, estaba inmersa en la religión. Por lo tanto, ustedes van a ver que en muchos contenidos se van a asociar los temas religiosos con los temas sociales y políticos, porque estaban todos vinculados, porque estaban todos relacionados, porque van a ver que vienen de Oriente, vienen un grupo de reyes de Oriente, y se van a presentar delante del rey, delante del gobernador, delante de Herodes. Entonces, todos estos elementos están siempre vinculados y nosotros necesitamos conocer dónde estaban estos lugares, por qué son tan importantes, qué relevancia tenían, y debemos conocer también cuáles eran estos grupos socio-religiosos. Leamos, por ejemplo, lo que dice San Lucas. Uno de aquellos días, mientras enseñaba al pueblo en el templo, anunciándoles el evangelio, se presentaron los sumos sacerdotes. Es decir, aparecen ya dos figuras importantes que son los sumos sacerdotes. En este caso, uso un plural inclusivo, determinando a Anás y Caifás como parte de el sacerdocio, es decir, el yerno y el suegro, Anás y Caifás, y los escribas con los ancianos, es decir, hablando de los sumos sacerdotes que eran saduceos, los escribas, que en algunos casos eran saduceos y en otros casos eran de la corriente de los fariseos, y los ancianos se refiere al Sanedrín, se refiere a una cúpula religiosa determinante en cuestiones de gobernación, en cuestiones de gobernatura. Le enviaron luego, dice, le enviaron unos fariseos y partidarios de Herodes. Seguramente se puede referir aquí a los herodianos o fariseos que tenían condescendencia con los herodianos para casarlo con una pregunta. Otras versiones usan la palabra tentación. Se le tentó con una pregunta. Se le acercaron luego unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Noten aquí que desde ya los saduceos aparecen inmersos en el texto como un grupo fuerte, fortalecido financieramente, pero también su teología, su teoría de pensamiento decían que la resurrección no existía y que tampoco existían los ángeles. Vamos a hacer una pausa a esta diapositiva porque me interesa que ustedes y yo vayamos a un contenido. Me van a corroborar nada más que se pueda compartir la pantalla. Sí, al parecer sí se puede compartir esta pantalla, ¿verdad? Ustedes logran ver esta pantalla. Entonces, en un comentario que he estado, había trabajado años atrás acerca del panorama de la Biblia, aquí sería eh, panorama del Nuevo Testamento, panorama histórico. En este caso, aquí está el elemento de la porción de los grupos sociales. Y aquí tenemos el contenido exacto sobre el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, esto lo pueden ustedes ir tomando captura de esto, pueden irlo revisando.
El sumo sacerdote era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín. La palabra Sanedrín es una palabra de uso muy común que refiere al concilio de los 70 ancianos que estaban reunidos siempre para deliberar sobre asuntos propios la, eh, de la cultura, de la sociedad. Entonces, este Sanedrín tomaba, mientras se va a preparar la hermana reina, mientras se prepara ella, yo voy a completar esta idea primero, que el sumo sacerdote cumplía la función de líder religioso, de padre, de padre ideológico, de presidente del Sanedrín y en el mejor de los casos de juez. Él tenía un gran poder, una gran influencia, por eso hacerse del bando de él era la mejor opción para cualquier ciudadano, para cualquier gobernador, y gozaba de una gran dignidad, una situación económica bastante favorable, vivía bastante bien, pero en la mayoría de los casos eran personas influyentes de la sociedad judía. Pertenecía al partido saduceo. Recuerden que para entonces existía mucho el tema de los partidos, o sea, la ideología y las teorías de pensamiento. Los saduceos tienen una línea de pensamiento opuesta a los fariseos y eran los dos partidos más fuertes, los fariseos, los saduceos, y colaboraba con el poder romano, es decir, que era una especie de brazo de la ley inmiscuido en las cuestiones religiosas y en muchas ocasiones ni siquiera cumplía la palabra de Dios, sino que cumplía sus propias perspectivas, quería quedar bien con el gobierno romano, aunque no era necesariamente amigo de los romanos, pero estaban del bando romano cuando les convenía, estaban del bando romano cuando les parecía apropiado. Recuerden cuando se da el tema de la crucifixión, ellos precisamente toman determinaciones, toman acciones que son propias de un juez y que envían a Jesús a la muerte a razón de buscar falsos testigos, falsos testimonios, y lo que hacen es aludir al poder romano para que el poder romano determine cómo asumir eso, asumir eso. Entonces, su cargo era vitalicio, entre tanto se le permitía, ¿verdad? Entre tanto, procuradores romanos les caían bien. Mientras se llevaran bien con los procuradores romanos, no había ningún problema. Por eso tenían que llevarse bien con los procuradores, con los gobernadores, tener una buena relación diplomática con ellos y la Guardia Pretoriana lograba ver con cierto grado de respeto, pero siempre los romanos miraron a los judíos con malos ojos, pero trataban de llevar la fiesta en paz, como decimos. Luego los procuradores, si no les parecía, nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían, pero de alguna forma esta función era heredable, o sea, el sumo sacerdote podía heredar, pero si este sumo sacerdote no tenía hijos varones, entonces sus yernos podían asumir el cargo de sumo sacerdote. Entonces, este es un tema muy, pero muy interesante sobre el sacerdocio y sobre el sumo sacerdocio. Hermana Reina Bermúdez tiene la palabra. Gracias, hermano. Solo una pregunta. Usted dijo que había compartido algo que le tomáramos captura, pero no compartió nada, hermano. Esto que estamos compartiendo ahora mismo, ustedes lo pueden. Solamente eso. Ah, Eh, bueno. lo que necesito es que ustedes vayan eligiendo desde ya uno de estos, uno de estos ítems para que ustedes puedan hacer una investigación. Me van a hacer una investigación bastante profunda, bastante amplia, acerca de, pueden elegir el sumo sacerdote, los sacerdotes en general,
Pueden incluir los levitas en tiempos de Jesús, o sea, la visión de los levitas, hacer un pequeño ensayo, hacer una pequeña investigación acerca de estos elementos. También van a tener otras opciones aquí abajo. A los fariseos los pueden estudiar, los saduceos, los escribas, los celotas. Yo creo que aquí algunos de ustedes van a repetir, los herodianos, los esenios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿verdad? Lo vamos a ir revisando uno a uno. Luego ustedes lo van a estudiar más profundamente, ¿de acuerdo? Cada uno va a ir haciendo su propia investigación. Esto es la tarea de la próxima semana. Esto es la tarea de la próxima semana. Van a elegir uno de estos grupos socio-religiosos. Ustedes van a investigar más a fondo acerca de ellos, acerca de su vestuario, acerca de sus costumbres, acerca de lo que ellos enseñan, lo que ellos practican. Entonces ustedes van a hacer esa investigación y me van a enviar esa tarea a través de Telegram. No, no a través de WhatsApp, sino a través de Telegram. Entonces, ya ahí hablamos acerca del sacerdote, ahora vamos con el sumo sacerdote. Los sacerdotes, ya esto estamos un poquito identificados a causa de la cultura del Antiguo Testamento y la visión del sacerdocio antiguo testamentario. Pues en el Nuevo Testamento el sacerdocio era de alguna forma hereditario, de padre a hijo, de hijo a nieto, y así sucesivamente, todo con ser de la familia de Leví, de la tribu de Leví, se podía optar, se podía optar al sacerdocio. Unos 7,000 sacerdotes se encargaban de atender el templo por turno y por orden. En general era gente muy sencilla, eh, descendientes de hombres de economía baja, de una vida poco opulenta. Ellos vivían también de las pocas ofrendas que en algunos casos se percibían en el templo, y de oficios que se buscaban por su cuenta. Es decir, que algunos de ellos, la mayoría, trabajaban por su propia cuenta, teniendo algún negocio, teniendo algún ingreso. Y no es aislado pensar que muchos de estos sacerdotes en sus tiempos libres vendían las ofrendas que compraran la gente que venía de lejos en los mesones, fuera, en las mesas que habían fuera del templo. Entonces, era muy común ver este tipo de ambiente. Entonces, por eso nuestro Señor, cuando llega al templo, aborda el tema de el negocio que habían hecho. Han convertido mi casa, la casa de mi padre, en casa de negocio, casa de, de, de- de negociaciones, de transacciones. Han hecho un negocio, ¿verdad? En general era gente bastante sencilla, pero había uno que otro sacerdote bastante perspicaz, inteligente, conocedor, muy, muy conocedor de las escrituras. Israel en tiempos de Jesús era una auténtica teocracia, es decir, que la gente creía, la palabra teo significa Dios, y kratos, la palabra cracia viene de kratos, que significa como la autoridad, la autoridad. Entonces, eh, en otras palabras, que la autoridad era de Dios. O sea, la ley que establecía o que gobernaba, imperaba en Israel, era precisamente que Dios, a través de la ley, a través de las enseñanzas de la Torá, se transmitían estas enseñanzas al pueblo, y entonces el pueblo tenía que someterse a la ley de Dios a través de los sacerdotes. O sea que los sacerdotes, de alguna forma, estaban siendo líderes de Israel. En una teocracia, son los sacerdotes quienes, en primer término, constituyen y rigen religiosamente
al grupo menos poderoso, o sea, a la ciudadanía en general. Los sacerdotes más importantes llevaban a ser, de alguna manera, eh, una aristocracia. La aristocracia son las personas que llegan a tener en una sociedad la mayor relevancia, la mayor autoridad. El sumo sacerdote era jefe de los judíos de Palestina y también de los judíos en el extranjero. Era responsable principal del templo, era administrador, era presidente por oficio del Sanedrín o del Gran Consejo, también conocido como el Gran Concilio. Era el único mortal que entraba en la parte más íntima, sagrada e importante del templo, el Sacta Sactorum, o el lugar santísimo, el conocido también en hebreo como el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo, el lugar santo santísimo. Eh, este sumo sacerdote, como ya lo sabemos, o presupongo que ya lo maneja, entraba 3 veces en un solo día, una vez en el año, el día de la expiación. El día de la expiación es conocido como el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del perdón, es el día de la expiación, es el día donde se cubren los pecados. Era también un día de penitencia instituido por Dios donde se rociaba la sangre de la becerra con un hisopo y se rociaba con pequeñas gotas precisamente en Israel, dentro del templo, en Jerusalén. Allí estaba el arca de la alianza dentro del lugar santísimo y entonces era necesario rociar la tapa con gotas de sangre, que era precisamente el sacrificio. Era un día muy, muy importante para los judíos. A partir del año 37 antes de Cristo, primero Herodes y luego, perdón, los procuradores o gobernantes romanos tenían el derecho de nombrar y de poner a los sumos sacerdotes a través de una constitución romana, una ley romana. Desde entonces el cargo no era hereditario ni vitalicio, se hizo un cambio. También consagran al sumo sacerdote mediante la entrega de los ornamentos sacerdotales, 8 piezas consideradas como sagradas. Herodes y los romanos guardan estos ornamentos sagrados del 6 al 37 después de Cristo en la Torre Antonia, una torre construida para protección romana, y los prestan a los sacerdotes solo los días de fiesta. La intervención de Anás en el proceso de Jesús, extraído de Palestina en tiempos de Jesús, esta información, explica cómo mantenían su influencia y su prestigio luego de haber cesado en el cargo como sumo sacerdote. Es decir, que, que Anás, después de haber terminado su cargo, seguía teniendo influencia sobre los asuntos religiosos públicos de los judíos. Otros sacerdotes principales eran el comandante del templo, que era el protectorado del templo. También los sacerdotes vigilantes, que eran como una especie de atalayas que supervisaban, eran supervisores, quienes guardaban las llaves del templo y se responsabilizaban de la vigilancia y orden bajo la autoridad del comandante del templo. Este comandante del templo es curioso porque básicamente muchos años después se van a establecer órdenes dentro de las instalaciones de la iglesia del Santo Sepulcro, una iglesia que se va a construir luego,
va a básicamente a representar este mismo comandante. Y hay un comandante importante que va a proteger estos espacios y de aquí van a nacer las cruzadas precisamente. Estos comandantes de los templos van a ser los que van a comandar. No sé si ustedes han oído el tema de los caballeros templarios. Entonces, recuerden ustedes que el templo de Jerusalén va a ser destruido casi en su totalidad, por lo tanto, va a ser necesario, vamos a revisar aquí el chat, por acá el hermano Jorge Collado nos informa que se le dificultó, por eso salió, pero ya está de nuevo con nosotros. Este comandante del templo, posteriormente, cuando ya no existe el templo, van a haber templos religiosos de orden, de orden católico. ¿Por qué? Porque va a ser la influencia romana católica que va a establecer diferentes infraestructuras, diferentes templos bajo la gobernatura romana. Pero estos templos van a ser custodiados y va a haber una historia más amplia. Esto lo van a ver ustedes cuando vayan a desarrollar el curso eh, de historia de la iglesia o también la historia de historia del cristianismo. Entonces, ahí es donde se va a desarrollar esas batallas intestinas entre los gobernantes eh, romanos, la religión romana, y que va a volver, va a tratar de regresar a Jerusalén a través de ciertos comandos, ciertas batallas, campañas militares. A esto se le van a llamar cruzadas. Y son cruzados porque van a tener una cruz, una banda como una cruz en representación de la cruz de Jesús. Entonces, eso es los cruzados. Ahora vamos con los fariseos. La palabra fariseo significa separado. La palabra fariseo significa apartado. Eran hombres piadosos que conocían bien la ley de Dios. Ellos conocen bien la Torah. La cumplían a rajatabla, es decir, la cumplían de forma exacta, exacta, hasta el punto que los jefes religiosos seguían siempre sus consejos. Pertenecían a una clase media de artesanos, pequeños comerciantes, gente de negocio, orfebre, etcétera. Eran gente que trataban de cumplir la ley de Dios, pero desde su perspectiva. Los fariseos también estaban separados del pecado, por eso ellos se llamaban separados de lo malo, separados de la maldad, separados de la contaminación, separados de la carne, es decir, de los que no conocen la ley ni la cumplen. Entonces, la ley, que nosotros conocemos como la ley, es la Torá. Entonces, ellos cumplen la Torá. En el Nuevo Testamento, ellos seguían hablando de la Torá, seguían hablando de la Torá. Eran nacionalistas y eran muy hostiles contra los romanos, pero no usaban la fuerza, sino que esperaban un Mesías que estableciera el reino de Dios echando a los romanos del país. Se consideraban eh, se consideraban el resto de Israel, el remanente de Israel, y esperaban en la resurrección de los muertos, esperaban la resurrección. Se cree que esta secta se originó en el tercer siglo antes de Cristo, en los días anteriores de las guerras de los macabeos. No sé si ustedes han oído hablar de los libros apócrifos. Pues en los libros apócrifos tenemos material, por acá yo tengo un par de versiones en las cuales se narra la historia de los macabeos y en esta narrativa los macabeos van a cumplir una función de combatientes judíos que van a luchar contra Roma. Entonces, para corroborar esta información, tenemos que hacer una investigación acerca de que los fariseos posiblemente establecen su organización, su proyecto, entre el siglo III al siglo II y medio, a mediados del siglo II. Pero en el siglo II, ellos establecen lo que se va a conocer algo muy, muy relevante
algo muy importante, que serán las sinagogas que serán establecidas precisamente por los fariseos, por los fariseos. Entonces, esto lo vamos a ir estudiando poquito a poquito. Los saduceos. Los saduceos pertenecían a la clase alta del país, aristocracia sacerdotal y grandes propietarios, es decir, gente que tenía tierras, terratenientes, personas que tenían influencia en la parte financiera. Políticamente colaboraban con el poder romano, intentando mantener el orden público y religioso. eh, Hablando del tema religioso, eran muy conservadores, eran escépticos, precisamente esa es la palabra que podemos usar para ello. Se atenían a la ley antigua, no creían ni en el reino venidero, ni en la resurrección, eran muy conservadores. Son la aristocracia del clero, o sea, los dominantes, los que tienen la influencia financiera de la religión. Dominan el templo, tienen abundante dinero, la mayoría, son muy estrictos, no reconocen más que los 5 libros del Pentateuco. ¿Se acuerdan de los 5 libros del Pentateuco? De lo que prácticamente es la Torá. La Torá en hebreo sería el Pentateuco. El Pentateuco, que son los 5 rollos, son eh, Bereshit, Bereshit, Shemot, Shemot, eh, eh, también tenemos el Vaikra, Vaikra, tenemos también Bemidbar y el Devarim. Esos son los 5 libros, ¿verdad? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se los recuerda? Con ese nombre, así como la hermana Reina. Ajá, hermana Reina, póngale, habilite, por favor. Nada más que, bueno, el hermano nos los enseñó a decir, pero como una gotita diferente, como lo dijo usted algunos. Por ejemplo, Génesis, Bereshit, Semot, Éxodo, Levítico, Weikar, este, Números, Bemidbar y Deuteronomio de Barín. Sí, yo creo que más o menos por ahí. Ahí es, ahí, exacto. Lo que pasa es la entonación, es la entonación, pero es exactamente igual. Sí, y algunos en el hebreo, yo uso mucho el Weal Shemot para, para Éxodo, Weal Shemot. Eh, y quizá eso no es algo tan estricto o tan relevante, pero si a ustedes les gusta eso, pues lo estudian, lo repasan y les puede ayudar mucho exactamente para el manejo de ese contenido. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, simplemente los saduceos abordaban la Torá. Ellos solo creían en la Torá. Ellos eran muy escépticos respecto a las fábulas, respecto a los temas genealógicos, eran muy escépticos a los temas de el futuro, a lo inmaterial, a lo fuera de lo terrenal. Por esa razón, ellos solo se regían en el Pentateuco, siendo guiados por consideraciones terrenales. Estaban a favor de adoptar las costumbres griegas y se pusieron al lado de los helenistas, es decir, que ellos eran muy influenciados por los helenistas. Eran nacionalistas, un poquito carnales y controlaban en gran parte el Sanedrín. De 70 ellos tenían el mayor porcentaje. Ellos tenían el quórum de ley romano, el quórum de ley en el Sanedrín. También, aclaro, el Sanedrín era para juzgar asuntos religiosos dentro del núcleo judío. Aquí no intervenían principales romanos. Esto era un juicio o una evaluación o una consideración propia de los judíos, para los judíos. También originado en el siglo II o siglo III aproximadamente. Algunos piensan que saduceos
proviene del nombre del sacerdote Sadoc, Sadoc, y que de ahí proviene su identidad. Hablemos de los escribas. Los escribas, la mayoría eran laicos, es decir, no necesariamente religiosos, sino que eran profesores de la ley, eran gente erudita. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos, ni más ni menos un teólogo neutro, un teólogo neutral, un profesor de literatura bíblica, alguien que no se mete en lío, alguien que solamente explica lo relevante de la traducción, por ejemplo. Entonces, un escriba era básicamente un conocedor del idioma que simplemente explica algo sin aportar una opinión, a menos que sea necesaria, una aclaración. Pero lo que hacía era la función de hermenéutica, una función hermenéutica de interpretación del texto, de aclaración del texto y de los problemas que se plantean en el texto. Son los especialistas en la Sagrada Escritura. De hecho, ese era el nombre del Antiguo Testamento, Sagrada Escritura, encargados de difundirla y de pronunciar el derecho civil y religioso de los judíos. Eran los copistas de las escrituras y en la mayoría de los casos, los copistas cometían un error breve, pequeño, mínimo en una palabra, aunque sabían que era un error, dejaban ese error y le consideraban una falla judía, una falla, un error del copista. Ese error del copista, del escribano, del escriba, daba a entender o era intencional para decir que ellos eran humanos, que ellos se equivocaban, que perfecto solo era Dios y que ellos también se equivocaban. Por lo tanto, los errores en las traducciones no son errores de Dios, son errores de los seres humanos al traducir. Y a veces son errores intencionales, pero a veces son errores no intencionales. Entonces, eso es importante. Era una profesión muy antigua y muy relevante, muy importante, antes de la invención de la imprenta. Recuerden que los escribas traducían el texto a mano. Ellos no tenían la facultad, ellos no tenían la opción de imprimir un texto como nosotros tenemos ahora. Entonces ellos tenían la única alternativa que era precisamente escribir el texto, relatar el texto, hacer una redacción manualmente, palabra por palabra, letra por letra, y eso era un gran trabajo, era un trabajo fino, trabajo especial. Recuerden ustedes los materiales en los cuales se va a escribir el Nuevo Testamento, de eso hablamos, eso hablaremos luego, pero es importante tomar en cuenta. Estoy muy preocupado respecto al tiempo porque estamos enteros respecto a esta lista, pero la vamos a ir haciendo poco a poco. La vamos a tener que dejar pendiente, la lista para la otra semana, la siguiente parte. Entonces vamos a hacer, porque necesito que veamos una parte geográfica importante. Tenemos también a los celotas. Los celotas, los celotas eran un movimiento extremista y armado. Su nombre significa celosos de Dios, celosos de Dios. Pertenecen, pertenecen o pertenecieron a las capas más pobres del pueblo. ¿Quiénes eran estos? Agricultores, jornaleros, comerciantes, pescadores, entre ellos pescadores de la región de Galilea. Por eso es que Galilea va a ser tierra de pescadores, tierra de hombres sencillos, tierra de hombres simples, tierra de hombres que no son de gran abolengo. Por eso cuando se habla de los pescadores, no es que eran pobres en gran manera, pero el único que tenía una riqueza más o menos eh, más o menos aceptable eran los dueños de barca, o sea, eran los dueños de la barca, que tenía una barca, tenía empleados, por lo tanto era generador de ingresos, generador de empleo, pero los pescadores por lo general
sobrevivían con poco, con un denario, pues, con menos de un denario al día. También pertenecían a elementos de poca preparación, no eran especialistas, no eran grandes conocedores, tampoco eran ignorantes. No vayamos a considerar, no vayamos a pensar que eran ignorantes. Claro que sabían, claro que entendían ciertas cosas, claro que eran hombres que tenían cierta capacidad, pero no eran doctores, no eran especialistas, no tenían un conocimiento eh, excelso, estaban limitados. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos aprovechando las reuniones masivas. Yo vi una película muy interesante en la cual un muchacho de, de corriente celota en una marcha romana logró lanzar flechas y herir a algunos soldados. Eso era algo muy común. Los celotas se escondían en las casas, en los tejados, y ellos trataban de lanzar piedras, flechas, trabajaban escondidos, o sea, trabajaban de una forma muy tímida, o sea, estaban muy enojados con el Estado romano, pero tampoco podían hacer una guerra directa. Trabajaban en las sombras, solían esconderse en cuevas de Galilea y contaban con el apoyo de las clases populares. Entre los seguidores, entre los seguidores de Jesús habían antiguos celotas o celotes. Uno de ellos era Simón, otro era Judas Iscariote. Eran de esa corriente. Los herodianos eran partidarios de Herodes Antipas, sostienen la ocupación romana, o sea que son básicamente el brazo de ayuda de la ocupación romana. El nombre de Herodiano aparece en el Nuevo Testamento sin paralelo en Mateo y Lucas, o sea, haciendo referencia. En Mateo 22:16 se les cita unidos a los fariseos en su hostilidad hacia Jesús. Estos herodianos no deben confundirse con la secta judía que consideró a Herodes el Grande como el Mesías. Aún en el texto llamado Pseudo Tertuliano, Adversus Omnes Aeres, es precisamente un texto romano que hace referencia a a esa impresión en el cual se le daba la atribución a Herodes como si fuera el Mesías. Por esa razón, Herodes se sentía una figura religiosa y política importante en Israel. Cuando se da el tema de los niños, pero el grande se siente el Mesías. Como él se siente el Mesías, entonces él siente que ese niño, ese nuevo rey, ese niño que es nacido, puede ser un obstáculo para su pensamiento, para sus acciones. Entonces, eso es en cuanto a los herodianos. Los esenios. Los esenios eran una especie de monjes que vivían en una comunidad a orillas del Mar Muerto, en la región de Qumran. Es en este lugar donde se encuentran los rollos del Mar Muerto. O sea que se logran encontrar textos que corroboran tanto contenidos del Antiguo Testamento, en los cuales se conservaron muchos documentos relevantes, muchos documentos del Antiguo Testamento, rollos completos, en los cuales aparecen inclusive rollos completos del libro de Isaías y otros. Estos esperaban también la venida del Mesías, uno político y otro religioso. O sea, no un Mesías solo, sino que eran dos para ellos.
uno para liderar y el otro para guiar espiritualmente, que restablecerían la justicia en el final del tiempo, ¿verdad? Iban a poner fin al pecado y la restauración del imperio de Israel. Aunque no se nombra nunca en el Nuevo Testamento, eran una especie de monjes que vivían en la comunidad de Qumran. Esto es en la margen occidental del Mar Muerto. Ya vamos a ubicar al Mar Muerto. Se consideraba una comunidad de puros y practicando la comunidad de bienes y viviendo en medio de un gran fervor espiritual y en la meditación de las escrituras. Luego los publicanos son los que cobran los impuestos para el emperador, eran considerados como parásitos y despreciados por todos. Eran gente, eran agentes de aduana, recaudadores de impuestos, cobradores de impuestos, eran eh, en aquel tiempo no eran funcionarios del Estado, sino comerciantes que adquirían eh, del Estado en arriendo el derecho de la recaudación de impuestos. Para ello pagaban determinada suma de dinero eh, al erario público, considerándose con todo lo que podían sacar por encima de esta suma. Entre ellos se distinguían dos clases. Los jefes del sistema de recaudación de impuestos era la gente rica, generalmente los jefes de las familias de alta sociedad en Jerusalén. Algunos de ellos eran miembros del Sanedrín, ancianos o senadores del pueblo, pero en muchos casos no eran necesariamente religiosos. Los judíos tenían que pagar a los romanos unos impuestos directos y otros indirectos. Estos grandes arrendatarios de aduana se responsabilizaban del pago de los impuestos. Luego se reembolsaban esas cantidades con creces. En ese cobro están respaldando, esos cobros estaban respaldados por el gobierno de Roma. Arrendaban muchos puestos aduaneros. Para cada puesto aduanero señalaban a un canon de arriendo que era preciso entregar. O sea, era como una especie de libro de acta para cobros. Los ingresos superiores a este canon, o sea, era una medida, ¿no? Era para medir los costos, los pagos que tenían que hacer. Entonces, los ingresos superiores a este canon se le quedaba al arrendatario como ganancia personal. O sea, a los publicanos, a los publicanos, a estos hombres que trabajaban en esta misión, entonces ellos ganaban bastante bien porque los excedentes, por decirlo así, del libro contable, o sea, el margen de ganancia era bastante alto, era bastante significativa. Entonces, ellos llevando esto a la explotación y a la estafa en muchos de los casos. Los cobradores locales, a quienes se les llamaba publicanos, eran realmente muy mal vistos en la cultura judía. Pero me gustaría también hacer algunas aclaraciones, por ejemplo, en casos como el de saqueo. A mí me encantaría que ustedes leyeran un libro que describe a saqueo de una forma totalmente diferente de la que uno se lo imagina. Este libro se llama El éxito más grande del mundo. El éxito más grande del mundo, cuyo autor es Og Mandino. Og Mandino escribe este libro pensando en la riqueza de saqueo y dice un secreto importante del éxito, y es que el secreto más importante para el éxito que tiene saqueo no es su riqueza material, sino su riqueza espiritual. Describe a Saqueo como un hombre de hombros anchos, un hombre cuyos hombros eran muy anchos, sus brazos eran bastante largos, que su cintura era un poco reducida y sus hombros hacia su cadera estaban bastante cercanos y que sus piernas eran delgadas y pequeñas. Entonces, cada vez que él caminaba, entonces
movía las extremidades superiores, los brazos, caminando, y caminaba bastante ligero. Entonces, cuando describen a Zaqueo, Zaqueo lo describen como un hombre pequeño, chaparrito, con limitaciones físicas, pero él deseaba ver a Jesús, deseaba servir a Dios, deseaba conocer a Jesús. Entonces le recibió en su hogar. ¿Y sabe qué es lo más importante de Saqueo? Que al final Saqueo quiso obedecer, o sea, sí quiso buscar de Dios. Luego hablamos de los marginados, que ya este es un punto bastante común. Los marginados en la sociedad de Palestina, de romana, perdón, hablamos de Palestina como una región generalizada, pero los romanos son los que le ponen a Israel el nombre de Palestina. Son los romanos los que le ponen a los judíos, a Israel le ponen Palestina antes del siglo primero, porque en el nombre de Palatia, y es una especie de nombre despectivo, un nombre mal dado. Había grandes grupos marginados por distintas causas, religiosas, morales o racistas, y los publicanos eran marginados porque cobraban por arriendo de los romanos los tributos sobre las mercancías importadas. Para los que se quedara algo de ganancia, tenían que cobrar algo más del tributo. Esto es como un funcionario que pide coima, algo así, una cosa así de esa índole, como en cualquier país del mundo, que pasan esas cosas, y eran mal vistos. Entonces, los publicanos eran vistos de una mala manera, eh, eran vistos por debajo del hombro. Cometían muchos abusos también, y el pueblo en general los odiaba, los tenía por ladrones, por estafadores. Algunos enfermos, sobre todo de la piel, eran marginados, los leprosos eran marginados, las mujeres enfermas eran marginadas, las mujeres que tenían por ejemplo, mujeres en abandono eran marginadas, incluso personas con problemas mentales, personas que cometían delitos eran marginados, y algunos enfermos también. También personas que tenían problemas nerviosos, a los que se le atribuían los demonios, se habían apartado de toda la vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos, por ejemplo, los cojos, los ciegos, los paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos. No mendigos, no, mendigos. Mendigos, así se pronuncia. Eran otro tipo de marginados porque la gente no los miraba con buenos ojos, los humillaba, no los respetaba, y constituyen una masa importante. También los mendigos, las mujeres del oficio más antiguo, y los enfermos. Esto es parte de los grupos religiosos en Israel. Entonces, ¿qué logramos ver allí, mis estimados hermanos? Mi estimado Ulises, Byron, Ronald, Jorge, Raúl, Ana Débora, Catherine, Roberto, Yara, Darwin, Ana Raquel, Ana Mayra. ¿Qué logramos ver? Logramos ver una sociedad bastante con una disparidad, mi hermana Reina, una disparidad financiera, una sociedad con grandes distancias entre ricos y pobres, entre conocedores de la ley y personas que no conocían muy bien. Por lo tanto, este es el contexto en el que se mueve nuestro Señor Jesucristo. Él se mueve en un contexto, en un panorama en el cual hay religiones, hay ideologías, hay personas que tienen filosofía de pensamiento, hay personas que tienen una ideología particular, y al encontrarse Jesús con todas estas corrientes, va a tratar de guiarlas,
va a tratar de responderle a sus inquietudes, va a tratar de enseñarles la verdad, va a tratar de orientarles y dejarles saber cuáles son las enseñanzas que él le va a legar a la humanidad. Pero ante todo este contexto, ante todo este panorama, recuerden que nuestro Señor va a lidiar con todo esto y va a tratar de darle respuesta a la necesidad de una población que urgía de esta enseñanza del Mesías, del Señor, del ungido, del Mesías. Por esa razón, es muy importante ver cómo estaba compuesta la estructura, la dinámica, la pirámide social de Israel. Ahora, cada uno de ustedes va a elegir uno de estos nombres que vimos. Ustedes lo pueden repasarlo en el video que se va a compartir luego. La dirección va a compartir el enlace de YouTube. Ustedes pueden ver otra vez el video y ustedes eligen el que ustedes consideren pertinente. Y ustedes pueden elaborar un dibujito a mano de cómo se podría ver, o sea, traten de ponerse creativo, de cómo se miraría un publicano, ¿no? ¿Quién quita y usted se imagine cómo era, según la perspectiva del autor Ogmandino, cómo se miraría el mismo saqueo? Eso les va a distraer la mente un poquito, pero también les va a permitir recordar muy bien al que ustedes elijan. O sea, si ustedes eligen uno o dos, está bien. Ustedes van a elegir uno de estos gremios, de estos grupos sociales, de estos grupos socio-religiosos. Ulises. Buenas noches, hermano. Mi pregunta es sobre el ensayo, ¿de cuántas páginas tiene que ser, hermano? Ok, el ensayo puede ser de 1 a 2 páginas, porque me gustaría que ustedes lo amplíen para que ustedes saquen contenido bastante bien elaborado. Ya saben, primero vayan a internet y busquen cómo elaborar un ensayo. Puede ser el método APA. El APA es un método para elaborar ensayos e investigaciones, pero lo que yo quisiera más que todo es que ustedes dejen claramente cuál es su argumento principal. Primero su título de su ensayo. Luego del título del ensayo, ustedes van a poner una introducción de su introducción bien formalita. Luego van a desarrollar su ensayo bajo la temática que ustedes van a elegir, un grupo social, un grupo religioso, qué sé yo, pues puede ser los fariseos. Voy a estudiar los fariseos. Ponen el ensayo basado en lo que ustedes creen. O sea, ustedes pueden incluso podrían, por supuesto, establecer un ensayo que diga, o sea, los fariseos tenían la razón y ustedes lo argumentan, o los saduceos eran malvados. Entonces, eso ustedes lo van a argumentar, lo van a investigar, lo van a profundizar. O los herodianos querían a Herodes por tal cosa. Entonces, ustedes van a establecer eso. Ahora, con el tema de los herodianos, incluso ustedes pueden establecer una investigación que en la que ustedes puedan ahondar. Revisen textos, lean por favor. Y un ensayo no es copiar y pegar. Un ensayo no es copy-paste. No. Un ensayo es leer, revisar, hacer una síntesis, elaborar una tesis, un argumento de lo que ustedes han leído. Pero si ustedes solo lo copian y lo pegan, no les va a servir. O sea, mejor no lo manden. Mejor no lo manden. Si lo van a copiar, lo van a pegar, mejor no lo manden. Pero si van a leer, entonces ustedes lo leen y lo hacen conscientemente y hacen su argumento. Y yo voy a ver el ensayo más creativo. Vamos a ver cuál es el ensayo más creativo. Entonces, van a tener 7 días para elaborar el ensayo y por favor lo envían a más tardar el día domingo para que hablemos de eso en la otra clase. ¿Qué les parece? Entonces, tienen esa tarea de un ensayo. 1 página o 2 páginas no es mucho. ¿Qué les parecería un ensayo de 12 páginas? Ahí sí, ensayo ahí sí. Ahí sí les dejo, sería demasiado pesado.
Pero bien, ustedes pueden trabajar un ensayo de 1,5 páginas, 2 páginas, en las que se incluya, simplemente ustedes van a poner título, y abajo del título le pueden poner su nombre y ponen su introducción. No necesitan decir, esta es la introducción o introducción 2 puntos. No, van directo. Inician su introducción, siguen su desarrollo. Es más, el lector va a notar cuándo está introduciendo y cuándo va cerrando el ensayo. Entonces, 2 paginitas como máximo, 1 paginita como mínimo. Eso es todo por esta noche. Dios les bendiga. Feliz noche y un fuerte abrazo.